testigo de una historia de amor, traición y un secreto impactante que lo cambiará todo. No olvides darle a me gusta para mostrar tu apoyo y suscribirte para no perderte ni una sola palabra. El gran salón de baile de la finca Malmaison brillaba bajo el resplandor de las arañas de cristal. Cada detalle estaba meticulosamente arreglado para lo que se anunciaba como la boda del año. Alejandro Salmerón, el director general de 38 años del gigante tecnológico Salmerón Innovaciones y uno de los hombres más ricos de España, se ajustó la corbata de seda italiana, su mirada recorriendo los últimos preparativos. Tenía todo lo que un hombre podía desear: una fortuna de miles de millones, una reputación intachable, y en pocas horas se casaría con Celeste Vega, la elegante heredera de una prominente familia parisina. Sin embargo, una ansiedad inquebrantable lo carcomía, un sentimiento que no podía apartar por mucho que intentara proyectar una apariencia de calma. «Señor Salmerón, los primeros invitados están empezando a llegar», anunció discretamente su asistente personal. Felipe, un hombre de 50 y tantos años, que había estado con él durante más de una década. Alejandro asintió, sus ojos grises escudriñando la lista de invitados por última vez. 350 personas cuidadosamente seleccionadas: ministros, embajadores, capitanes de industria y una gran cantidad de celebridades. Todos habían venido a celebrar su unión, pero solo había un nombre en esa lista que realmente le importaba, y era su presencia lo que más pavor le causaba. Elena Durán, su primer amor, su primera pasión. La mujer con la que había compartido 5 años intensos antes de que un trágico malentendido los separara para siempre. Habían pasado 8 años desde la última vez que la vio, 8 largos años durante los cuales construyó su imperio mientras intentaba olvidar el aroma de su cabello castaño y el sonido de su risa cristalina. ¿Por qué demonios había tenido la insana idea de invitarla a su boda? Quizás para demostrarse a sí mismo que había pasado página para siempre, o tal vez por puro masoquismo. Ya no estaba del todo seguro. ¿Cuál crees que fue la verdadera razón detrás de la impulsiva decisión de Alejandro de invitar a su ex a su boda? Deja tus pensamientos en los comentarios. Las horas pasaron lentamente, marcadas por las efusivas felicitaciones de los invitados y las sonrisas sociales practicadas que Alejandro repartía con facilidad. Celeste estaba radiante con un vestido de novia hecho a medida, su cabello rubio perfectamente recogido en un intrincado moño, las joyas de su familia brillando con las luces. Ella era el epítome de la elegancia francesa, el tipo exacto de mujer con la que un hombre de su talla estaba destinado a casarse. Aún así, Alejandro no pudo evitar robar miradas hacia la entrada, buscando una silueta que reconocería entre miles. «Pareces distraído, cariño», susurró Celeste, sus brazos deslizándose bajo los de él. Su sonrisa perfecta no vaciló, pero él escuchó un atisbo de preocupación en su voz. «¿Todo está bien?». Alejandro le devolvió la sonrisa, acariciando suavemente su mejilla empolvada. «Todo está perfectamente bien, mi amor. Solo la emoción del momento». Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Nada estaba bien, y la sensación de asfixia en su pecho solo se hizo más intensa con cada minuto que pasaba. La ceremonia civil en los jardines de la finca se desarrolló sin contratiempos bajo un cielo de abril despejado. Un amigo cercano de la familia y político dio un emotivo discurso sobre el amor y el compromiso. Alejandro respondió: «Sí, acepto», con voz firme, pero sus ojos continuaron escaneando discretamente a la multitud. Elena aún no estaba allí.
Quizás había decidido no venir después de todo, lo cual probablemente era lo mejor. Y sin embargo, una parte de él no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Los aplausos estallaron cuando el oficial los declaró marido y mujer, y Alejandro besó a Celeste con toda la ternura que pudo reunir. Los fotógrafos capturaron el momento, que sin duda sería etiquetado como el beso del año por las revistas de chismes. Pero su mente estaba en otra parte, obsesionado con una sola pregunta. ¿Era así como se suponía que un hombre debía sentirse el día de su boda? Esta sensación de vacío, como si fuera un actor en una obra cuyo guión no controlaba. El cóctel llevaba 1 hora en pleno apogeo, cuando Felipe se acercó a Alejandro, con su habitual aire de preocupación. «Señor, tenemos una situación delicada en la entrada. Una señorita Durán acaba de llegar, pero...» dudó, lo cual era inusual en el hombre normalmente directo. «¿Pero qué, Felipe? No ha venido sola, señor. La acompaña una niña pequeña, que parece tener alrededor de 7 años. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. 7 años. Exactamente la edad que tendría una niña concebida en su última noche juntos. Esa noche de pasión y lágrimas que precedió a su ruptura final. «Déjelas entrar», dijo, su voz más tensa de lo que pretendía. «¿Y Felipe?» Ni una palabra de esto a nadie por ahora. Su asistente asintió y se alejó rápidamente, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos, que corrían como caballos desbocados. Una niña de 7 años. Tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Elena le habría dicho si tuviera una hija. No, ella nunca le había vuelto a hablar después de esa fatídica noche. Él había intentado contactarla durante meses, pero ella había cambiado su número. Se había mudado y se había desvanecido de su vida, como si nunca hubiera existido. Los minutos que siguieron se sintieron como una eternidad. Alejandro continuó sonriendo y estrechando manos, pero su mente estaba en otra parte, obsesionada con esta revelación que amenazaba con destrozar su mundo. Celeste, afortunadamente, estaba preocupada por sus amigas, que se deshacían en elogios sobre su vestido y sus joyas, dándole un momento para recomponerse. Bebió su champán, tratando de parecer relajado, pero sus manos temblaban ligeramente, y tenía la inquietante sensación de que cada invitado podía leer sus pensamientos en su rostro. Fue entonces cuando la vio. Elena apareció en la terraza, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Estaba aún más hermosa de lo que la recordaba, su cabello castaño cayendo libremente sobre sus hombros, su vestido simple pero elegante, resaltando su grácil silueta. Pero lo que realmente le quitó el aliento fue la niña pequeña que sostenía su mano. Una niña pequeña con cabello castaño claro y ojos grises tan sorprendentemente similares a los suyos, que no pudo negar la verdad, que ahora lo golpeó como un martillo. La niña era su viva imagen a esa edad, los mismos rasgos finos, la misma mirada intensa, la misma forma de inclinar la cabeza ligeramente cuando algo la intrigaba. Alejandro sintió que las piernas se le debilitaban y tuvo que apoyarse discretamente contra una columna para mantenerse erguido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo Elena haberle ocultado la existencia de su hija durante todos estos años? La mirada de Elena recorrió la reunión hasta que sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante, que pareció una eternidad, 8 años de silencio y palabras no dichas flotaron entre ellos como un pesado sudario. Estaba pálida, visiblemente tan conmocionada como él, pero había una determinación en sus ojos que él no reconoció. Mientras tanto,
La niña miraba a su alrededor con curiosidad, impresionada por la opulencia de la finca y la elegancia de los invitados. «Mami, ¿es aquí donde mi papá se casa de verdad?», preguntó la niña con una voz clara que llegó a los oídos de Alejandro, a pesar del ruido de fondo. Elena se agachó y le susurró algo, pero Alejandro había escuchado lo que necesitaba escuchar. «Papá». La niña estaba hablando de él como su padre, lo que significaba que Elena le había dicho la verdad sobre sus orígenes. Pero entonces, ¿por qué había venido hoy? ¿Qué quería de él después de todos estos años de silencio? Tenía que ir a hablar con ella para entender qué estaba pasando, pero sus pies se sentían clavados al suelo. ¿Cómo podría explicarle a Celeste el día de su boda que podría tener una hija de 7 años con su ex prometida? ¿Cómo podría justificar el hecho de haber invitado a esa misma ex prometida a su boda sin decírselo? Estaba atrapado en una trampa que él mismo había creado, y las consecuencias de sus acciones de repente se cernieron sobre él con brutal claridad. «Alejandro, ¿quién es esa mujer que te mira así?». La voz de Celeste lo sacó de su ensueño. Su nueva esposa estaba a su lado, su mirada aguda fija en Elena y la niña pequeña. Había un atisbo de celos en su voz que intentó enmascarar con cortesía social, pero Alejandro la conocía lo suficientemente bien como para detectar las señales de su descontento. «Una vieja conocida», respondió evasivamente, esforzándose por mantener un tono neutral. «No pensé que vendría». Celeste levantó una ceja perfectamente formada. Su intuición femenina le decía que esta vieja conocida era mucho más de lo que Alejandro estaba dispuesto a admitir. «¿Y la niña pequeña? Se parece mucho a ti, ¿no crees?». Alejandro sintió que una gota de sudor se formaba en su frente. Su esposa estaba lejos de ser ingenua, y sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, Elena se acercó a ellos, todavía sosteniendo la mano de su hija. Cada uno de sus pasos resonaba en la mente de Alejandro como el sonido de un gong, anunciando la inevitable confrontación que tanto temía. Los invitados a su alrededor comenzaron a notar la tensión palpable, y las conversaciones se silenciaron. Las miradas se volvieron más curiosas. «Hola, Alejandro», dijo Elena, su voz firme al llegar a ellos. «Felicidades por tu boda». Su tono era educado, pero distante, el que se usa con un perfecto desconocido. Solo el ligero temblor en su voz traicionó su emoción. Alejandro abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Estaba hipnotizado por esta mujer a la que una vez había amado más que a nada en el mundo, y que ahora estaba parada frente a él, con su hija, de repente poniendo de cabeza toda su existencia. «Hola», finalmente logró. «Me alegro de que hayas podido venir». Era una mentira. No se alegraba. Estaba aterrorizado, confundido, abrumado por una mezcla de emociones que no podía desentrañar. Celeste se acercó, sus brazos deslizándose posesivamente alrededor de los suyos, marcando su territorio con la sutileza de una leona que protege a su cachorro. «No creo que nos hayan presentado», dijo, extendiendo una mano perfectamente manicurada hacia Elena. «Soy Celeste Salmerón, la esposa de Alejandro». El énfasis que puso en la palabra esposa no dejaba dudas sobre sus intenciones. Elena estrechó cortésmente la mano extendida. Su sonrisa no vaciló ni un segundo. «Elena Durán, es un placer conocerla. Señora Salmerón, permítame presentarle a mi hija, Clara». La niña pequeña hizo una reverencia perfecta, como sin duda le habían enseñado, y le dio a Celeste una sonrisa radiante. «Hola, señora. Mami dijo que era muy bonita, y es verdad». La inocencia de la niña contrastaba cruelmente con la tensión eléctrica entre los adultos. Celeste no pudo evitar sonreír,
conmovida por la espontaneidad de la niña, pero Alejandro vio que sus ojos permanecían cautelosos. «¿Qué edad tienes, Clara?», preguntó Celeste con una dulzura forzada. «Tengo 7 años y medio, señora. Cumpliré 8 en diciembre». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Diciembre. Exactamente 9 meses después de esa última noche que habían pasado juntos. Esa última noche de amor antes de que se separaran para siempre. La matemática era implacable y ya no había ninguna duda posible sobre la paternidad de la niña pequeña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Celeste, que no era tonta, estaba visiblemente comenzando a unir las piezas del rompecabezas. Su mirada se movió de Alejandro a Elena, luego de Elena a Clara, y él casi pudo ver los engranajes en su mente girando a toda velocidad. Cuando finalmente volvió a mirar a su marido, había un brillo frío en sus ojos que nunca antes había visto. «Alejandro, ¿podrías darme un momento a solas?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila. No era realmente una pregunta, sino una orden apenas velada, y ambos lo sabían. Alejandro asintió, incapaz de negarse, a pesar de que sabía que esta conversación sería probablemente una de las más difíciles de su vida. «Elena, si nos disculpas por unos minutos», dijo, volviéndose hacia su ex prometida. «Quizás podamos hablar más tarde». Elena asintió, entendiendo perfectamente la delicada situación en la que los había puesto con su mera presencia. «Por supuesto. Clara y yo iremos a ver los jardines mientras tanto. Son magníficos». Tomó la mano de su hija y se alejó con gracia, dejando atrás un rastro de perfume que instantáneamente transportó a Alejandro 8 años atrás. Celeste esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído antes de volverse hacia su marido, su máscara de gracia social cayendo al instante. «No me digas que no lo sabías», siseó entre dientes apretados, sus ojos azules brillando. «Esa niña es tu viva imagen, Alejandro. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así el día de nuestra boda?» Su voz era baja pero vibrante de ira, y Alejandro se dio cuenta de que nunca había visto a su esposa en tal estado. «Sinceramente, no lo sabía, Celeste», respondió, con la voz ahogada. «Te juro que no lo sabía. Si hubiera sabido que Elena estaba embarazada». Se detuvo, incapaz de decir lo que habría hecho en ese caso. ¿Se habría casado con Elena? ¿Habría renunciado a Celeste? Estas preguntas lo torturaban, pero era demasiado tarde para responderlas ahora. «¿Por qué la invitaste?», preguntó Celeste. Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué invitaste a tu ex prometida a nuestra boda sin siquiera decírmelo? ¿Fue tu intención humillarme frente a toda la sociedad?». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, y el corazón de Alejandro se hundió. Cualquiera que fuera la complejidad de sus sentimientos, Celeste no se merecía esto. Era una buena mujer, generosa y cariñosa, y no merecía sufrir por sus errores pasados. «No fue mi intención», dijo, tratando de tomar sus manos, pero ella se apartó bruscamente. «Solo quería... No sé lo que quería, Celeste. Quizás demostrarme a mí mismo que había pasado página. Quizás tener una conversación con ella para finalmente cerrar ese capítulo de mi vida. No tenía ni idea de que vendría con tu hija». Celeste terminó amargamente. «¿Tu hija, de cuya existencia no tenías conocimiento hasta hoy? ¿Cómo es eso posible, Alejandro? ¿Cómo puede una mujer esconderle una hija a un hombre durante 7 años? Su pregunta era justa, y Alejandro se había estado preguntando lo mismo desde que vio a Clara por primera vez. ¿Por qué Elena no había dicho nada? ¿Qué la había llevado a criar a su hija sola durante todos estos años? «No lo sé», admitió, «pero tengo toda la intención de averiguarlo. Celeste, sé que esto es terrible para ti, para nosotros, pero no puedo actuar como si esta niña no existiera
ahora que sé que está aquí. ¡Es mi hija! Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas, y de inmediato vio el efecto que tuvieron en su esposa. Se puso pálida, se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse contra la pared del castillo para no caer. «Tu hija», repitió, como si las palabras fueran veneno en su boca. «Nos hemos casado hace 3 horas, Alejandro, y ya me estás diciendo que tienes una hija con otra mujer. ¿Cómo esperas que reaccione? ¿Cómo esperas que construyamos nuestro futuro juntos con este secreto entre nosotros?» Su voz ahora estaba ronca por los sollozos que intentaba desesperadamente reprimir, consciente de que todos los invitados podrían estar mirándolos. Alejandro quería abrazarla, tranquilizarla, prometerle que nada cambiaría entre ellos, pero sabía que sería una mentira. Todo había cambiado en el momento en que puso sus ojos en Clara. Esa niña era su carne y su sangre, y nunca podría actuar como si no existiera. Al mismo tiempo, amaba a Celeste, o al menos creía que la amaba, y no quería que su matrimonio terminara antes de que siquiera hubiera comenzado. «Encontraremos una solución», dijo finalmente, aunque no tenía ni idea de cuál podría ser esa solución. «Déjame hablar con Elena, entender por qué hizo esto, y luego veremos cómo manejar la situación». Celeste lo miró fijamente, sus ojos escudriñando su rostro como si estuviera tratando de leer su futuro. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero ten esto claro, Alejandro. No compartiré a mi marido con el fantasma de su pasado. Ya sea que esa mujer tenga tu hija o no, tendrás que tomar una decisión. Es ella o yo, pero no ambas». Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a los invitados, volviéndose a poner al instante su máscara de recién casada radiante. Alejandro la vio irse, preguntándose si acababa de perder a su esposa el día de su boda. Se quedó solo durante unos minutos, tratando de recomponerse y decidir su próximo movimiento. A su alrededor, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los invitados reían, bebían champán y bailaban al son de la orquesta que él había contratado especialmente. Nadie parecía haber notado el drama que acababa de desarrollarse, o al menos fingían no hacerlo, para salvar las apariencias. En el mundo en el que se movía Alejandro, los escándalos debían mantenerse en secreto, las emociones contenidas y las fachadas mantenidas a toda costa. Finalmente se dirigió a los jardines, su corazón latiendo más rápido con cada paso que lo acercaba a Elena y Clara. Las encontró junto al estanque de lirios, la niña pequeña contando felizmente los peces dorados, mientras su madre miraba pensativamente el agua que brillaba bajo el sol de la tarde. Elena no se dio la vuelta al acercarse, pero él vio sus hombros tensarse ligeramente, traicionando que era consciente de su presencia. «¡Hola, papi!», exclamó Clara felizmente cuando lo vio, y esas 2 simples palabras golpearon el corazón de Alejandro como una bomba. «¡Papi!». Su propia hija lo estaba llamando papi, a pesar de que acababan de conocerse por primera vez. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué le había dicho exactamente Elena sobre él? «Hola, Clara», respondió suavemente, agachándose a su altura. De cerca, el parecido era aún más asombroso. Esta niña era una mezcla perfecta de él y Elena, con su cabello castaño que tenía reflejos rojizos, sus ojos grises con motas verdes y su sonrisa traviesa que le recordaba tanto a su propia infancia. «Te ves muy bonita con tu vestido azul». Clara sonrió ante el cumplido y se puso a dar vueltas de forma coqueta. «Mami me lo compró especialmente para venir a verte». Dijo que era un día muy importante y que tenía que estar hermosa. Alejandro miró a Elena, que finalmente se había dignado a volverse hacia ellos. Su rostro estaba impasible, pero había una profundidad de emoción en sus ojos verdes
que él no podía descifrar. «Clara, ¿te gustaría ir a ver los cisnes en el estanque?», preguntó Elena con suavidad. «Solo no te acerques demasiado al borde, ¿de acuerdo?». La niña asintió con entusiasmo y se alejó saltando, dejando a sus padres cara a cara por primera vez en 8 años. El silencio que se instaló entre ellos era pesado, con tantas cosas no dichas, con reproches susurrados y preguntas sin respuesta, que Alejandro no sabía por dónde o cómo empezar. Finalmente, logró pronunciar una simple palabra que resumía todas sus preguntas. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué criaste a nuestra hija sola? ¿Por qué viniste hoy, el día de mi boda?». Elena entendió el significado de su pregunta perfectamente, y su rostro se endureció ligeramente. «Porque dejaste muy claro que nunca querías volver a verme», respondió con voz tranquila, pero llena de reproche. «Porque me acusaste de cosas terribles esa noche, Alejandro. Porque te negaste a escucharme cuando intenté decirte la verdad. Así que cuando descubrí que estaba embarazada, preferí criar a nuestra hija lejos de ti, en lugar de arriesgarme a que sufriera tu desdén». Alejandro sintió que una daga se retorcía en su pecho. Esa noche, hace 8 años, volvió a atormentarlo con dolorosa precisión. Habían discutido por una foto en una revista de chismes, una foto que mostraba a Elena en los brazos de otro hombre en una gala benéfica. Alejandro, cegado por los celos y el orgullo, se había negado a escuchar sus explicaciones, convencido de que le estaba siendo infiel. Habían hecho el amor una última vez en una mezcla de pasión y desesperación. Luego, ella se había ido a la mañana siguiente sin decir una palabra, llevándose todas sus esperanzas de felicidad. «Deberías haberme dicho lo de Clara», insistió. «Cualesquiera que fueran nuestras diferencias, yo tenía derecho a saber que tenía una hija». Elena soltó una risa amarga que le rompió el corazón. «Oh, sí. ¿Y qué habrías hecho, Alejandro? ¿Te habrías casado conmigo por obligación? ¿Habrías renunciado a tu preciosa carrera, a tus ambiciones, a tu estilo de vida para ser padre con una mujer a la que acusaste de infidelidad? No, no lo creo. Preferí dejarte vivir tu vida y construir la mía con nuestra hija». «¿Y qué le dijiste de mí?», preguntó, mirando a Clara, que ahora alimentaba felizmente a los patos con algunas migajas de pan que había encontrado. «Me llamó papi, como si me hubiera conocido toda su vida». La mirada de Elena siguió la suya, y su expresión se suavizó al ver a su hija. «Le dije la verdad, Alejandro, que su papá era un hombre muy importante, muy ocupado, que no podía vivir con nosotras, pero que la amaba mucho. Le mostré tus fotos en los periódicos. Le conté sobre tus éxitos empresariales. Nunca quise que te odiara o que pensara que la habías abandonado voluntariamente». Esta revelación conmocionó a Alejandro más de lo que esperaba. A pesar de su dolorosa ruptura, Elena había preservado su imagen a los ojos de su hija. Le había permitido crecer amando a un padre que nunca había conocido. «Entonces, ¿por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué venir hoy, el día de mi boda? ¿Qué quieres de mí, Elena?». Había una súplica en su voz que ni siquiera intentó ocultar. Necesitaba entender, darle sentido a esta situación que estaba poniendo de cabeza todo lo que creía saber sobre su vida. Elena respiró hondo antes de responder, como si estuviera reuniendo el coraje para decir algo difícil. «Porque Clara está enferma, Alejandro. Necesita un trasplante de médula ósea y yo no soy compatible». Su voz se quebró en las últimas palabras, y Alejandro vio cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos verdes. Los médicos dicen que sus posibilidades de encontrar un donante compatible aumentan significativamente si se puede examinar a un pariente cercano. Eres su última esperanza, Alejandro. El mundo se desmoronó a su alrededor. Su hija, esta magnífica niña que acababa de descubrir, estaba enferma,
potencialmente muriendo. Y Elena había venido a verlo no para poner de cabeza su vida o para vengarse de viejas heridas, sino para salvar a su hija. De repente, todo cobró un sentido diferente. Su presencia en la boda, su determinación a pesar de la situación incómoda, el coraje que tuvo que reunir para venir y pedir su ayuda. ¿Qué enfermedad? Logró articular, su voz un susurro. Leucemia, respondió Elena, secándose los ojos discretamente. Diagnosticada hace 6 meses. Ha respondido bien a la quimioterapia, pero los médicos dicen que un trasplante es necesario para asegurar una cura completa. He agotado todos los bancos de donantes en España y Europa. Eres su última esperanza, Alejandro. Alejandro sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en el banco de piedra junto al estanque. Su hija estaba enferma, gravemente enferma, y él ni siquiera lo había sabido. Mientras construía su imperio financiero y planeaba la boda de sus sueños, su hija estaba luchando contra el cáncer. La culpa lo invadió como una ola, mezclada con un terror que nunca antes había sentido. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero aquí, frente a esta revelación, se sentía completamente indefenso. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó. Con la voz ronca, Elena se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el familiar aroma de su piel. El diagnóstico fue en octubre pasado. Al principio, esperaba que apareciera un donante compatible, pero a medida que pasaban los meses, se encogió de hombros con una resignación que le rompió el corazón. Los médicos insistieron en que contactara al padre biológico. Me resistí todo lo que pude, Alejandro, pero no puedo dejar que nuestra hija muera por orgullo. La palabra morir resonó en la mente de Alejandro como una campana fúnebre. Miró a Clara, que se reía mientras un cisne se acercaba al borde del estanque, tan llena de vida y despreocupada que era imposible imaginar que estaba enferma. No sabe lo grave que es, ¿verdad? Elena negó con la cabeza. Le dije que estaba un poco enferma y que tenía que tomar medicamentos para mejorar, pero no sabe todos los detalles. Ya ha sufrido suficiente con la quimioterapia. Me haré la prueba, dijo Alejandro, sin dudarlo un segundo. ¿Mañana por la mañana? No, esta noche sí es necesario. ¿Qué hago? ¿A quién contacto? Por primera vez desde que había llegado. Elena sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro y le recordó a Alejandro por qué se había enamorado de ella hace tantos años. Gracias, susurró. Sabía que, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, no podrías negarte a ayudar a Clara. Es mi hija, respondió simplemente, y esas 3 palabras contenían toda la determinación del mundo. Incluso si la acabo de conocer, es mi hija, y haré todo lo que esté en mi poder para salvarla. Se volvió hacia Elena. Sus miradas se encontraron por primera vez desde que habían empezado a hablar. ¿Por qué esperaste hasta hoy? Pudiste haber venido a mí antes, explicar la situación. Elena desvió la mirada, avergonzada. Intenté contactarte varias veces. Llamé a tu oficina, pero tu asistente siempre decía que estabas en una reunión o viajando. Escribí cartas que nunca envié, y luego vi el anuncio de tu boda en los periódicos, y pensé que si me invitabas, tal vez sería una señal de que estabas dispuesto a escucharme. Soltó una risa nerviosa. Nunca esperé que realmente lo hicieras. Yo tampoco, admitió Alejandro. Ni siquiera sé por qué lo hice. Quizás para demostrarme a mí mismo que había pasado página. O tal vez... No terminó su frase, incapaz de confesar que tal vez, en el fondo, había esperado volver a verla. En cualquier caso, me alegro de que hayas venido, incluso si las circunstancias son... Buscó las palabras. Complicadas. Clara vino corriendo hacia ellos,
con las mejillas sonrojadas por el aire fresco de la tarde. «Mami, papi, tienen que venir a ver. Hay músicos tocando el arpa». Y la señora Salmerón dijo que podía pedirles que tocaran mi canción favorita. El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la gravedad de la situación, Alejandro no pudo evitar sonreír. Esta niña era un rayo de sol, y la idea de que pudiera estar en peligro lo llenó de una feroz protección. «Sí, cariño, los vimos», respondió Elena, acariciando el cabello de su hija. «Clara, ¿te gustaría pasar un tiempo con papi? Tal vez los dos podrían conocerse». Clara asintió vigorosamente, sus ojos brillando de emoción. «Oh, sí. ¿Puedes contarme sobre tu trabajo, papi? Mami dice que construyes cosas muy importantes». El corazón de Alejandro se encogió. Esta niña lo miraba con tanto amor incondicional y admiración que lo conmovió hasta lo más profundo. ¿Cómo pudo haberse perdido todo esto? ¿Cómo pudo haber vivido 7 años sin saber de la existencia de este maravilloso ser, su propia carne y sangre? «Claro, pequeña», respondió, arrodillándose frente a ella. «Pero primero, tú me dices qué te gusta hacer. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu color favorito?» Clara se lanzó a una charla entusiasta, contándole que le encantaba dibujar, que tomaba clases de piano, que le encantaban las historias de princesas, pero también las aventuras de piratas, y que su color favorito era el violeta, como los ojos de su muñeca. Mientras escuchaba a su hija, Alejandro sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Felipe acercándose con su habitual expresión grave. «Señor, le pido disculpas por la interrupción, pero la señora Salmerón lo está buscando. Los invitados están empezando a preguntarse por su ausencia». El brutal regreso a la realidad golpeó a Alejandro como una bofetada. Su boda, Celeste, sus invitados, su nueva vida esperándolo en la finca. ¿Cómo iba a reconciliar todo esto con este descubrimiento que lo cambió todo? «Estaré allí en unos minutos, Felipe», respondió. Su asistente asintió y se alejó discretamente. Pero Alejandro vio que se había dado cuenta del asombroso parecido entre él y Clara. Felipe era un hombre inteligente y discreto, que había manejado muchas situaciones delicadas para su jefe a lo largo de los años, pero ésta superaba cualquier cosa que hubieran encontrado. «Tengo que volver con mis invitados», le dijo a Elena mientras se ponía de pie. «Pero tenemos que hablar, de verdad, sobre Clara, sobre su tratamiento, sobre lo que vamos a hacer ahora». Elena asintió, entendiendo perfectamente la situación imposible en la que se encontraba. «Por supuesto. Podemos irnos ahora si lo prefieres. No quería interrumpir tu noche más de lo necesario». «No», dijo Alejandro con más firmeza de la que pretendía. «No, no te vayas. Todavía no. Clara, ¿te gustaría ver el interior de la finca? Hay cuadros muy bonitos e incluso una biblioteca con libros antiguos». Los ojos de la niña se iluminaron. «Oh, sí. ¿Hay libros de historia?» «Muchos», prometió Alejandro. «Felipe les dará un recorrido mientras atiendo a mis invitados, y luego cenaremos todos juntos. ¿Te parece bien?» Elena pareció dudar. «Alejandro, no estoy segura de que sea una buena idea. Tu esposa no parecía muy feliz de vernos, y puedo entenderlo. Después de todo, es el día de su boda». Pero Alejandro había tomado una decisión. Acababa de descubrir que tenía una hija, que estaba enferma, y no iba a dejarla ir sin tener algo de tiempo para conocerla mejor. «Celeste lo entenderá», dijo, esperando que fuera cierto. «Felipe, ¿podrías preparar 2 lugares extra para la cena y mostrarle la finca a la señorita Clara? Le encantan las historias». Su asistente asintió sin hacer preguntas, acostumbrado desde hacía mucho tiempo a las peticiones inesperadas de su jefe. «Por supuesto, señor, señorita Clara, si me sigue». Clara tomó con confianza la mano extendida de Felipe, luego se volvió hacia Alejandro.
¿Vendrás a buscarnos pronto, papi? Esa pregunta inocente le hizo un nudo en la garganta. Sí, cariño, muy pronto. Mientras tanto, pórtate bien con el señor Felipe. Vio a su hija alejarse hacia la finca, su pequeña mano en la de su asistente, y tuvo la impresión surrealista de estar viviendo un sueño despierto. Alejandro, dijo Elena suavemente cuando se quedaron a solas. Sé que esto es mucho para ti. Si necesitas tiempo para pensar, para procesar todo esto, puedo entenderlo. Clara y yo podemos volver a Madrid y regresar cuando estés listo para... No, la interrumpió. No, Elena, ya he perdido 7 años de la vida de mi hija. No quiero perder ni un minuto más. Caminó hacia la finca con paso decidido, Elena a su lado. Era hora de enfrentar a Celeste y a sus invitados, de explicar una situación que él mismo aún no entendía del todo. Pero una cosa era segura, no negaría a su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias para su matrimonio y su vida social. La fiesta todavía estaba en pleno apogeo cuando llegaron a la terraza. La orquesta tocaba un vals vienés y varias parejas bailaban bajo las luces que habían comenzado a brillar en el crepúsculo. Alejandro buscó a Celeste entre la multitud y la encontró en una animada conversación con su madre y algunas amigas, con una copa de champán en la mano. Lo miró al acercarse, y de inmediato vio que había estado llorando a pesar de su maquillaje cuidadosamente retocado. «Señoras, ¿les importaría disculparnos un momento?», preguntó cortésmente. «Me gustaría hablar con mi esposa a solas». Las amigas de Celeste intercambiaron miradas de complicidad, pero se alejaron con tacto, dejando a los recién casados cara a cara. Celeste se bebió su copa de champán de un trago antes de mirarlo directamente a los ojos. «Bueno», dijo simplemente, «¿qué te dijo para justificar que te ocultara la existencia de tu hija durante 7 años?» Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y Alejandro reconoció las señales de una de sus rabias frías, que era mucho más formidable que sus arrebatos. «No la escondió por malicia, Celeste», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de que todo lo que decía podría usarse en su contra. «Nuestra ruptura fue muy fea. Dije cosas terribles. Me negué a escucharla. Cuando descubrió que estaba embarazada, prefirió criar a nuestra hija sola en lugar de arriesgarse a que yo la rechazara». Celeste soltó una risa sin humor. «¡Qué conmovedor! Y por supuesto que la perdonas. La perdonas por privarte de tu hija y por privar a tu hija de su padre. Pero dime, Alejandro, ¿por qué vino hoy? ¿Qué quiere?» La astucia de su esposa ya no lo sorprendía. Celeste siempre había tenido un instinto infalible para adivinar las motivaciones ocultas de las personas. «Clara está enferma», confesó, e inmediatamente vio que la expresión de Celeste cambiaba. «Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea. Elena no es compatible y espera que yo sí lo sea». El silencio que siguió a esta revelación fue pesado. Celeste lo miró fijamente y él vio una sucesión de emociones pasar por su rostro. Sorpresa, compasión, pero también una dolorosa resignación. «Tu hija se está muriendo», dijo finalmente. No era una pregunta, sino una afirmación. «Y tu exnovia vino a pedirte que la salves el día de tu boda con otra mujer», negó con la cabeza como si no pudiera creer la situación. «Suena como el guión de un mal melodrama. Celeste, sé que esto es increíblemente difícil para ti, para nosotros, pero esta niña es tu hija». Ella terminó por él. «Sí, Alejandro, lo entiendo. Tu hija, a la que no conocías hace una hora, y por la que ahora estás dispuesto a poner de cabeza nuestra boda». Había una amargura en su voz que él nunca antes había escuchado, y se dio cuenta de que estaba perdiendo a su esposa el mismo día de su unión. «Eso no es lo que quiero», protestó.
Quiero que nuestro matrimonio funcione, Celeste, pero no puedo ignorar la existencia de Clara ahora que sé que está aquí, y no puedo dejar que muera si tengo el poder de salvarla. Celeste lo miró fijamente, y él vio que las lágrimas brillaban en sus ojos azules. Lo sé, dijo suavemente, y es exactamente por eso que te estoy perdiendo, ¿no es así? Porque eres un buen hombre, Alejandro, un hombre que nunca podría abandonar a su hija, incluso a una hija que no conoce. Y yo soy solo una esposa de unas pocas horas que de repente se encuentra compitiendo con una niña enferma y la mujer de tu vida. Elena no es la mujer de mi vida, protestó Alejandro, pero incluso para sus propios oídos, sus palabras sonaron falsas. Tú eres con quien me casé, Celeste. Tú eres a quien amo. Celeste le dio una sonrisa triste que le rompió el corazón. Crees que me amas, Alejandro, pero mírate desde que ella llegó. Tus ojos brillan de una manera que nunca antes había visto. Esa mujer y esa niña han despertado algo en ti que yo nunca he podido tocar. Él quería protestar, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Desde que había visto a Elena y Clara, se había sentido vivo de una manera que había olvidado, como si una parte de él, que había estado inactiva durante 8 años, de repente se hubiera despertado. Esto no significaba que no amara a Celeste, pero se vio obligado a admitir que sus sentimientos nunca habían tenido la misma intensidad ardiente que había conocido con Elena. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sintiéndose indefenso. Dime lo que esperas de mí, Celeste, y lo haré. Ella lo miró con infinita tristeza, y él entendió que ella ya había tomado su decisión. Lo que quiero es que te hagas la prueba para tu hija. Quiero que la salves si puedes, y quiero que seas honesto contigo mismo sobre lo que realmente sientes por su madre. ¿Y nosotros?, preguntó con voz ronca. ¿Qué va a pasar con nosotros? Celeste tomó sus manos, sus dedos acariciando el anillo que solo había usado durante unas pocas horas. No lo sé, Alejandro. Tal vez logremos superar esto. Tal vez elijas a tu nueva familia. O tal vez descubramos que nuestro matrimonio fue un error desde el principio. No pudo negarlo. Tal vez su matrimonio fue realmente un error. Tal vez se había casado con Celeste porque ella representaba la estabilidad, la respetabilidad, todo lo que se suponía que un hombre de su talla debía desear en lugar de un amor verdadero. Este pensamiento lo aterrorizaba, pero ya no podía ignorarlo. No quiero perderte, dijo sinceramente. Celeste sonrió a través de sus lágrimas. Yo tampoco quiero perderte, pero tampoco quiero un marido que se queda conmigo por obligación o por costumbre. Si vamos a estar juntos, Alejandro, tiene que ser porque realmente nos amamos, no porque firmamos unos papeles esta mañana. La orquesta comenzó una nueva melodía, más suave y melancólica. A su alrededor, los invitados continuaban la fiesta, ajenos al drama que se desarrollaba entre los recién casados. Alejandro quiso detener el tiempo, retroceder unas horas, antes de que Elena y Clara irrumpieran en su vida y lo pusieran todo de cabeza. Pero sabía que era imposible. Ya no podía actuar como si su hija no existiera. «Señor Salmerón», la voz de Felipe lo hizo saltar. Su asistente estaba a pocos metros, acompañado por Clara, que sostenía un libro en la mano, con los ojos brillando de emoción. La señorita Clara quiere mostrarle algo que encontró en la biblioteca. Alejandro intercambió una mirada con Celeste, quien asintió casi imperceptiblemente. Pase lo que pase entre ellos, no podía hacer que esta niña inocente pagara por las complicaciones de sus vidas adultas. «¿Qué encontraste, pequeña?», preguntó Alejandro. Arrodillándose frente a su hija, Clara le tendió el libro con orgullo. Es un libro muy antiguo de historias francesas. El señor Felipe dice que tiene más de 100 años. Y mira, tiene dibujos muy bonitos.
Abrió el libro en una página ilustrada que mostraba una princesa en un castillo, y Alejandro reconoció una de las obras de la colección de la familia Vega. «Es muy bonito, de hecho», dijo, admirando las delicadas ilustraciones. «¿Sabes leer francés antiguo?» Clara negó con la cabeza tristemente. «No, las palabras son demasiado difíciles, pero mami me está enseñando francés moderno en casa. Dice que es importante saber varios idiomas». Alejandro miró a Celeste, que observaba la escena con una expresión indescifrable. «Hola, pequeña», dijo Celeste de repente, acercándose a Clara. «¿Qué tal tu recorrido por la finca?» La niña pequeña la miró con sus grandes ojos grises, un poco intimidada por la elegancia de la joven. «Muy bien, señora. Su casa es muy bonita. Es un verdadero castillo de princesa». A pesar de la tensión de la situación, Celeste no pudo evitar sonreír. «Gracias, cariño. Y dime, ¿tienes hambre? La cena se servirá pronto». A Alejandro le conmovió ver a su esposa haciendo un esfuerzo por ser amable con Clara, a pesar de las circunstancias. Cualquiera que fuera el resultado de su crisis matrimonial, Celeste seguía siendo una mujer con clase, que nunca haría que una niña pagara por los errores de los adultos. «Oh sí, tengo mucha hambre», exclamó Clara. «Y mami también. No ha comido nada desde esta mañana. Estaba muy nerviosa por venir a verte». Esta revelación inocente le recordó a Alejandro que Elena también lo estaba pasando muy mal en esta situación. Debe haber reunido un enorme coraje para venir a verlo el día de su boda, sabiendo que se arriesgaba a ser mal recibida, todo con la esperanza de salvar a su hija. Se dio cuenta de que ni siquiera había pensado en preguntarle cómo estaba, si necesitaba ayuda financiera para el cuidado de Clara, si estaba enfrentando esta dura prueba sola. «Por cierto, ¿dónde está mami?», le preguntó a Clara. «Se quedó en la biblioteca», respondió la niña pequeña. «Estaba mirando los libros, pero se veía triste. Creo que estaba llorando un poco». Esta información le estrujó el corazón a Alejandro. Elena estaba llorando, sola en la biblioteca, mientras él discutía con su esposa en la terraza. Tenía que ir a verla, para asegurarse de que estaba bien. «Felipe, ¿podrías llevar a Clara al comedor y que le sirvan algo de comer mientras se prepara la cena?», preguntó. «Me gustaría hablar con su madre». Su asistente asintió y le tendió la mano a la niña. «Ven conmigo, señorita Clara. Creo que los chefs han preparado unos deliciosos aperitivos y tal vez incluso un poco de chocolate caliente, si te portas bien». Clara aplaudió con entusiasmo y siguió a Felipe sin protestar, llevándose su precioso libro. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, Celeste se volvió hacia Alejandro. «Ve a verla», dijo simplemente. «Esa pobre mujer debe estar muy angustiada. Yo me encargaré de nuestros invitados. Alguien tiene que ser el anfitrión». Había una resignación en su voz que le dolió a Alejandro, pero también una generosidad que le recordó por qué había querido casarse con ella. «Celeste», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto. «Ve, Alejandro, tendremos toda una vida para hablar de nosotros. Esa mujer y esa niña te necesitan ahora». Ella lo besó rápidamente en la mejilla, un beso tan ligero como una pluma, y luego regresó con sus invitados con su fachada de sonrisa perfectamente puesta. Alejandro se dirigió a la biblioteca, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró a Elena de pie frente al gran ventanal que daba a los jardines, con los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura defensiva que él conocía bien. No se dio la vuelta cuando él entró, pero vio que sus hombros se tensaban ligeramente. «Clara me dijo que estabas triste», dijo suavemente. «¿Estás bien?» «¿Cómo voy a estar bien, Alejandro?», respondió sin volverse. «Acabo de arruinar tu nueva vida el día de tu boda para decirte que tenemos una hija juntos y que se está muriendo. Tu esposa me odia. Tus invitados me miran como a una intrusa. Y tú...» Se interrumpió. Su voz se quebró ligeramente. «Y tú pareces completamente perdido». Él se acercó a ella lentamente,
como se acercaría a un animal herido. «Estoy perdido, es verdad», dijo, «pero no por las razones que crees». Ella finalmente se dio la vuelta, y él vio que de hecho había estado llorando. Sus ojos verdes estaban enrojecidos, su maquillaje ligeramente corrido, a pesar de sus esfuerzos por arreglarlo. Todavía era hermosa, increíblemente hermosa. Y él sintió el impulso de abrazarla, de consolarla, como lo había hecho tantas veces en el pasado. «Estoy perdido porque todo en lo que creía se vino abajo en unas pocas horas», continuó. «Pensé que había construido una vida perfecta, estable, predecible, y de repente apareces con nuestra hija y todo lo que creía que era importante me parece inútil. Mis negocios, mi matrimonio, mi reputación, nada de eso importa frente al hecho de que Clara está enferma». Elena lo miró fijamente, tratando de descifrar sus sentimientos. «Lo siento, Alejandro. Siento haber irrumpido en tu vida de esta manera, por ponerlo todo de cabeza. Si hubiera tenido la opción». «Hiciste lo correcto», la interrumpió. «Hiciste lo correcto al venir. Tengo derecho a conocer a mi hija, y ella tiene derecho a tener un padre, incluso si me estoy enterando 8 años tarde». «8 años y medio», corrigió Elena automáticamente. Y ambos sonrieron, a pesar de la gravedad de la situación. Este pequeño momento de ligereza le recordó el tiempo en que eran felices juntos, cuando podían reírse de todo y de nada, cuando el futuro parecía brillante y lleno de promesas. «Háblame de su enfermedad», pidió, sentándose en uno de los sillones de cuero de la biblioteca. «Quiero saberlo todo. ¿Cuánto tiempo ha estado enferma? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿El pronóstico?» Elena se sentó frente a él, y durante la siguiente media hora le contó todo. Los primeros síntomas que ella había achacado a la fatiga escolar, los exámenes que habían revelado la horrible verdad, las noches pasadas en el hospital mientras Clara se sometía a quimioterapia, el terror de perderla que la despertaba todas las noches. Alejandro escuchó en silencio, con el corazón encogido por todo lo que Elena había tenido que soportar sola. ¿Cómo había encontrado la fuerza para seguir trabajando, para sonreírle a su hija, para hacerle creer que todo estaría bien? Admiraba su fuerza, su determinación, pero también se sentía consumido por la culpa por no haber estado allí para apoyarlas. «¿Por qué no me contactaste antes?», preguntó cuando ella terminó. «Desde el diagnóstico, debiste haberme llamado. No importa lo que pasó entre nosotros, Elena. Esto se trata de la vida de nuestra hija». «Lo intenté, Alejandro. De verdad lo intenté. Pero cada vez que intentaba llamarte, recordaba esa noche, tus acusaciones, la forma en que me miraste, diciéndome que nunca querías volver a verme». «Estaba enfadado», dijo débilmente. «Estaba celoso y orgulloso, y dije cosas que realmente no quería decir». Elena le dio una sonrisa amarga. «Creíste que te estaba engañando con Marcos Dubois. Te negaste a escuchar mis explicaciones. Me acusaste de ser una mentirosa y una manipuladora. Y cuando intenté decirte que esa foto solo mostraba un baile de cortesía en una gala benéfica, me dijiste que no querías escuchar más de mis mentiras». Alejandro cerró los ojos, recordando esa terrible noche en la que sus celos habían destruido su amor. Había estado furioso cuando descubrió esa foto de Elena en los brazos de Marcos Dubois, un hombre al que había odiado desde sus años universitarios, y que ahora era su competidor directo en los negocios. No había querido oír que era un simple baile de protocolo, que el fotógrafo había capturado el único momento en que estuvieron juntos en toda la noche. Su orgullo herido y sus celos enfermos habían triunfado sobre su razón. «Descubrí la verdad unos meses después», confesó, con la voz ronca.
El propio Marcos me lo dijo, riéndose, que la foto había sido tomada en el momento en que el protocolo le exigía bailar con todas las mujeres importantes de la noche. Pensó que era divertido que pudiera haber causado problemas entre nosotros. El recuerdo de esa revelación tardía todavía le dolía. Había destruido su amor por nada, por pura estupidez y orgullo masculino. «Pero nunca me contactaste para disculparte», dijo Elena con una voz suave pero llena de reproche. «Preferiste mantener tu orgullo en lugar de admitir tus errores». Alejandro abrió los ojos y se encontró con su mirada. «Lo intenté», dijo. «Dios sabe que lo intenté, Elena. Pero habías desaparecido. Te habías mudado, cambiado tu número, dejado tu trabajo. Nadie sabía a dónde habías ido. Incluso contraté a un detective privado para que te encontrara. Pero parece que borraste todos los rastros de tu existencia». Esta revelación sorprendió a Elena. «¿Intentaste encontrarme?» «Sí, durante meses», confirmó Alejandro. «Me volví loco. No dormía, no comía. Estaba obsesionado con la idea de encontrarte para pedirte perdón. Mis seres queridos finalmente me convencieron de que era mejor parar, pasar página y reconstruir mi vida. Justo cuando estaba abandonando la búsqueda, tú descubrías que estabas embarazada de mi hija». Elena se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. «No lo sabía», finalmente murmuró. «Pensé que te habías sentido aliviado al verme ir, que rápidamente habías encontrado a otra persona. Tardé 6 años en aceptar salir con otro hombre», confesó Alejandro. «E incluso entonces, mi relación con Celeste es más un matrimonio de conveniencia que una gran pasión. Mis padres y los suyos habían querido esta unión durante mucho tiempo». «¿No la amas?», preguntó Elena. Y había algo en su voz que él no podía identificar del todo. Curiosidad, esperanza. «Creí que la amaba», respondió honestamente. «O más bien, me convencí de que lo que sentía por ella era amor. Celeste es una mujer maravillosa, inteligente, elegante. Sería una esposa perfecta para cualquier hombre. Pero, lo animó Elena. Alejandro la miró directamente a los ojos antes de responder. «Pero no siento por ella la misma pasión que sentía por ti. Esa es la verdad». El silencio que siguió a esta confesión estaba cargado de electricidad. Elena se había sonrojado y miró hacia otro lado, visiblemente conmovida por sus palabras. «Alejandro», dijo finalmente, «no podemos volver atrás. Han pasado demasiadas cosas. Ha corrido demasiada agua bajo el puente. Ahora estás casado. Y yo, dudó. He aprendido a vivir sin ti». «¿Hay alguien en tu vida?», preguntó, temiendo la respuesta. Pero necesitaba saberlo. Elena negó con la cabeza. «No. ¿Cómo podría haberlo? Entre el trabajo, Clara y ahora su enfermedad, no he tenido tiempo ni energía para relaciones románticas. Además, ¿cómo le explico a un hombre que mi hija es hija de uno de los solteros más codiciados de España? La mayoría habría salido corriendo». «Debiste haberme dicho lo de Clara desde su nacimiento», insistió Alejandro. «No importa nuestros problemas personales. Yo tenía derecho a conocer a mi hija, y ella tenía derecho a conocer a su padre». «Tienes razón», admitió Elena. «Lo sé ahora». Pero en ese momento era joven. Estaba herida, aterrorizada ante la idea de criar a una hija sola. Solo tenía 26 años, Alejandro. Tomé la decisión que me pareció mejor en ese momento. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió, y Clara entró corriendo, seguida por Felipe, que parecía un poco sin aliento. «¡Mami! ¡Papi! ¡Tienen que venir a ver!». Hay músicos tocando el arpa, y la señora Salmerón dijo que podía pedirles que tocaran mi canción favorita. El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la gravedad de su conversación, Alejandro no pudo evitar sonreír. «¿Cuál es tu canción favorita, pequeña?», preguntó,
levantándose para acercarse a su hija. «La vi en Rose», exclamó Clara. «Mami me la canta todas las noches antes de irme a dormir. Es nuestra canción especial». Alejandro miró a Elena, que se había sonrojado. Esa canción también había sido suya, la que escuchaban, abrazados en su pequeño piso en la ciudad, cuando eran jóvenes y despreocupados. «Es una canción muy bonita», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Estoy seguro de que a los músicos les encantaría tocarla para ti». Tomó la mano de Clara, todavía maravillado por la suavidad de esa pequeña mano, una mezcla perfecta de la suya y la de Elena. «Pero primero, ¿qué tal si conoces a algunos de mis amigos? Hay gente muy interesante aquí esta noche». Los tres regresaron a la terraza, donde la recepción estaba en pleno apogeo. Alejandro presentó con orgullo a Clara a algunos invitados cuidadosamente seleccionados, los que sabía que eran lo suficientemente discretos como para no difundir chismes por toda España al día siguiente. La niña encantó a todos con su espontaneidad e inteligencia, haciendo preguntas pertinentes a los embajadores sobre sus países, felicitando a las damas por sus vestidos y escuchando con fascinación las historias contadas por los capitanes de industria. Celeste observó la escena desde lejos, y Alejandro vio que estaba dividida entre la admiración por esta niña excepcional y el dolor de ver a su marido tan radiante de orgullo paternal por la hija de otra mujer. Cuando sus miradas se encontraron, ella le dio una sonrisa triste pero sincera, y él entendió que estaba haciendo todo lo posible para aceptar una situación que estaba completamente fuera de su control. La cena se sirvió en el gran comedor de la finca, una magnífica sala con sus paneles de madera del siglo XVIII y sus arañas de cristal. Alejandro hizo que Elena y Clara se sentaran en su mesa, a pesar de las miradas de sorpresa de algunos invitados que se preguntaban quiénes eran estas misteriosas invitadas de última hora. Celeste había insistido en que Clara se sentara entre ella y Alejandro, y se pasó la noche atendiendo a la niña con una amabilidad que conmovió profundamente a Alejandro. «Señora Salmerón», dijo Clara, saboreando su postre, «su castillo es realmente mágico, es como en un libro de historia. Debes sentirte como una verdadera princesa aquí». Celeste sonrió, la primera sonrisa genuina desde que Elena había llegado. «Gracias, cariño. Y dime, ¿dónde vives con tú?» «Mami, tenemos un pequeño apartamento en Madrid», respondió Clara. «No es tan grande como su castillo, pero mami dice que es nuestro pequeño nido acogedor, y tenemos una terraza con flores». «Eso debe ser muy bonito», dijo Celeste cortésmente. «¿Y qué te gusta hacer cuando no estás en el colegio?» «Bequia, me gusta dibujar, tocar el piano, leer cuentos, y me encanta cocinar con mami. Ella me enseña a hacer galletas». Clara se volvió hacia Alejandro. «Papi, ¿sabes cocinar?» La pregunta inocente de su hija hizo sonreír a Alejandro. «No muy bien, me temo. Soy mejor pidiendo comida a domicilio que haciendo comidas». «Yo podría enseñarte», se ofreció Clara con entusiasmo. «Mami dice que soy buena haciendo galletas. Podríamos hacer galletas juntos». La idea de cocinar con su hija llenó a Alejandro de una alegría que nunca antes había sentido. «Eso sería maravilloso, pequeña. Me encantaría aprender a hacer galletas contigo». La noche continuó en un ambiente extraño, una mezcla de alegría y tensión. Los invitados se divertían, bailaban y reían, celebrando lo que se suponía que era uno de los días más hermosos de la vida de Alejandro. Pero no podía evitar pensar que este día podría, por el contrario, marcar el final de una era. Clara finalmente se había quedado dormida en un sofá en el salón de baile, agotada por todas las emociones del día, y Elena la cuidaba con ternura. «Es adorable», dijo Celeste mientras se acercaba a Elena. Las dos mujeres estaban solas por primera vez esa noche,
ya que Alejandro había ido a saludar a algunos invitados que se iban. «Has hecho un trabajo maravilloso con ella». Elena miró a su rival, sorprendida por la sinceridad de su tono. «Gracias», dijo simplemente. «Es la luz de mi vida». «Se nota», respondió Celeste. «Habla de ti con tanto amor y admiración. Debes ser una madre extraordinaria». Un silencio incómodo se instaló entre ellas, ya que ninguna de las dos sabía cómo abordar la delicada situación en la que se encontraban. Fue Celeste quien finalmente rompió el silencio. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Elena asintió. «¿Todavía estás enamorada de él?» La pregunta directa tomó a Elena por sorpresa, que no esperaba tanta franqueza. «Yo», comenzó. «Es complicado», respondió finalmente. «Alejandro y yo compartimos algo muy fuerte en el pasado, pero eso es pasado. No vine aquí para recuperar a nadie, señora Salmerón. Vine aquí para salvar a mi hija». «Nuestra hija», corrigió Celeste suavemente. «Ahora también es su hija». «Sí», admitió Elena. «Y sé que eso lo cambia todo para usted. Lamento haber irrumpido en su vida de esta manera el día de su boda. Si hubiera tenido la opción». «Hiciste lo correcto», la interrumpió Celeste, haciendo eco de las palabras que Alejandro había pronunciado antes. «Esta niña necesita a su padre, y él necesita conocer a su hija, incluso si hace que todas nuestras vidas sean terriblemente complicadas». Elena estudió el rostro de Celeste, tratando de entender a esta mujer que mostraba tanta gracia frente a la adversidad. «Usted lo ama de verdad», dijo. Y no era una pregunta. Celeste le dio una sonrisa triste. «Sí, lo amo. Pero estoy empezando a darme cuenta de que tal vez él no me ama de la misma manera, o al menos no de la forma en que te ama a ti». Esta confesión conmovió a Elena, que no había imaginado que la esposa de Alejandro pudiera ser tan lúcida sobre la situación. «No quiero arruinar su matrimonio», dijo sinceramente. «Solo quiero que Clara tenga la oportunidad de sobrevivir. Y si eso significa que Alejandro tiene que ser parte de su vida, que así sea. Pero no busco reanudar mi relación con él. Han cambiado demasiadas cosas». Celeste la miró fijamente, tratando de discernir la sinceridad de sus palabras. «¿De verdad lo dices?» «Sí», respondió Elena con firmeza. «Ya no soy la joven ingenua que era. He aprendido a vivir sola, a ser fuerte por mi hija. Ya no necesito que me salven». Alejandro eligió ese momento para volver con ellas, y de inmediato sintió la tensión entre las dos mujeres. «¿Todo bien?», preguntó, mirando de su esposa a su ex prometida. «Perfecto», respondió Celeste, levantándose. «Elena y yo nos estábamos conociendo. Tienes una hija notable, Alejandro. Puedes estar orgulloso». Con esas palabras, se alejó, dejando a Alejandro perplejo por lo que acababa de suceder. «¿De qué hablaron?», le preguntó a Elena. «De Clara. De la situación. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Elena acarició con ternura el cabello de su hija dormida. «Tu esposa es una buena persona, Alejandro. No se merece sufrir por nuestros errores pasados». Alejandro se sentó a su lado, contemplando el rostro de Clara. «¿Qué vamos a hacer, Elena? ¿Cómo vamos a gestionar todo esto?». «Un paso a la vez», respondió ella con pragmatismo. «Primero, te haces la prueba de compatibilidad. Luego vemos si puedes ayudar a Clara. Y después de eso...». Se encogió de hombros. «Después de eso improvisaremos. Lo importante es que ella se ponga bien. El resto lo afrontaremos más tarde». Alejandro asintió, admirando una vez más la fuerza y el pragmatismo de Elena. Siempre había tenido esa capacidad para concentrarse en lo esencial cuando la situación se volvía crítica. «Llamaré a mi médico mañana por la mañana», prometió. «No, lo llamaré esta noche. Quiero hacerme esta prueba lo antes posible». «Alejandro», dijo Elena suavemente, «necesitas saber una cosa. Incluso si eres compatible,
no hay garantía de que el trasplante funcione. Los médicos hablan de un 70% de posibilidades de éxito en el mejor de los casos. E incluso si todo va bien, Clara necesitará meses de rehabilitación, de seguimiento médico. Lo sé, dijo, y estaré allí para todo. Nunca dejaré que mi hija se enfrente a nada sola de nuevo. La determinación en su voz era absoluta, y Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Finalmente, después de tantos años, Clara iba a tener un padre presente en su vida. Pasara lo que pasara entre Alejandro y ella, su hija ya no estaría sola. Los últimos invitados se fueron alrededor de la 1 de la mañana, dejando la finca en un silencio relativo. Felipe había preparado una suite para Elena y Clara, entendiendo que su presencia sería necesaria en los próximos días. Clara todavía dormía profundamente, agotada por todas las emociones del día, y Alejandro la llevó a su habitación mismo, conmovido por finalmente tener a su hija en sus brazos. «Es tan ligera», le susurró a Elena, mientras la acostaba suavemente en la cama. «¿Es eso normal? ¿Ha perdido peso por la enfermedad?» «Un poco», admitió Elena, mientras arropaba a su hija con ternura. «Pero ahora está mejorando. La quimioterapia la había debilitado mucho, pero desde que está en remisión, está recuperando sus fuerzas». Alejandro miró el rostro dormido de Clara, notando la palidez de su tez y las ligeras ojeras bajo sus ojos. Su hija estaba enferma, realmente enferma, y él no había estado allí para apoyarla. «Lo siento», dijo de repente, con la voz quebrada. «Lo siento mucho por no haber estado allí, Elena, por su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de colegio, y ahora por su enfermedad». «¿Qué clase de padre soy?». Elena colocó una mano reconfortante en su brazo. «No es tu culpa, Alejandro. No sabías que existía, y ahora que lo sabes, estás aquí. Eso es lo que importa». Se quedaron en silencio por un momento, mirando a Clara dormir, unidos en su amor por esta niña que habían creado juntos y de la que la vida los había separado. «Se parece a ti cuando duerme», susurró Elena. «Tiene tu expresión seria, como si estuviera pensando en cosas importantes, incluso mientras sueña». Alejandro sonrió, conmovido por la observación. «Y ella tiene tu determinación. Esta noche, cuando quería a toda costa alimentar a los patos, me recordó a ti cuando se te metía una idea en la cabeza. Espero que también tenga tu fuerza para afrontar lo que se avecina», dijo Elena con emoción. «Va a necesitar todo nuestro coraje». «Lo tendrá», prometió Alejandro. «Seremos fuertes por ella, los dos». La palabra «los dos» resonó entre ellos como una promesa y una pregunta. ¿Eran realmente capaces de ser un equipo para su hija después de todo lo que había pasado entre ellos? Salieron de la habitación de puntillas, dejando la puerta entreabierta para poder oír a Clara si se despertaba. En el pasillo poco iluminado de la finca, se quedaron cara a cara, de repente conscientes de que estaban solos por primera vez en horas. La atmósfera entre ellos estaba cargada de emociones contradictorias: arrepentimiento por el pasado, esperanza para el futuro, una atracción mutua que ya no se atrevían a confesar. «Debería irme a la cama», dijo Elena, rompiendo el silencio que se estaba volviendo incómodo. «Mañana será un día largo». Alejandro asintió, pero no hizo ningún movimiento para irse. «Alejandro», dijo Elena de repente, «sé que no podemos borrar el pasado, pero desearía que pudiéramos ser amigos por el bien de Clara, pero también por nosotros. Te he echado mucho de menos». Esta confesión conmovió a Alejandro más de lo que quería admitir. «Yo también te he echado de menos», admitió, «más de lo que me hubiera gustado. Pero Alejandro, ahora estás casado. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos.
Clara necesita que seamos equilibrados, que no le creemos más complicaciones. Lo sé, dijo. Tienes razón, pero saber que no me odias, que tal vez podríamos ser amigos de nuevo, eso me da esperanza. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Elena, respondió, viéndola irse. Cuando desapareció en su habitación, se quedó quieto por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Su vida acababa de dar un vuelco completo, y todavía no sabía hacia dónde se dirigía. Pero una cosa era segura: nunca se rendiría con su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias. Finalmente, fue a su propia habitación, donde Celeste lo estaba esperando. Estaba sentada frente a su tocador, quitándose lenta y meticulosamente el maquillaje. Sus miradas se encontraron en el espejo, y Alejandro vio todo el cansancio y la tristeza que su esposa había escondido detrás de su fachada de sonrisa toda la noche. «¿Cómo está?», preguntó Celeste sin darse la vuelta. «Está dormida. Está agotada por todas sus emociones». Alejandro se acercó a ella, dudando. «Celeste, sé que este día ha sido terrible para ti. Sé que nada de esto estaba planeado y no me disculpo». Ella lo interrumpió. «No es tu culpa. Esta situación es demasiado para todos nosotros». Finalmente se volvió hacia él, y él vio que había estado llorando. «Solo dime una cosa, Alejandro. ¿Estás feliz de haber descubierto la existencia de tu hija?». La pregunta era cargada, pero Alejandro decidió ser honesto. «Sí», respondió sin dudarlo. A pesar de las circunstancias, a pesar de la complejidad de la situación, sí, estoy feliz de que Clara exista. Es extraordinaria, Celeste. Inteligente, divertida, entrañable, curiosa por todo. En solo unas pocas horas, se ha apoderado por completo de mi corazón. No puedo arrepentirme de haberla conocido». Celeste sintió, como si esta respuesta confirmara lo que ya sabía. «¿Y qué sientes por volver a verla?». La pregunta era aún más difícil, y Alejandro se tomó tiempo para reflexionar antes de responder. «Siento muchas cosas», dijo finalmente. «Culpa por la forma en que rompimos. Admiración por la fuerza que ha demostrado al criar a Clara sola. Gratitud por haber venido a buscarme a pesar de todo lo que pasó entre nosotros». «¿Y amor?», insistió Celeste. «¿Todavía sientes amor por ella?». Alejandro cerró los ojos, incapaz de encontrarse con la mirada de su esposa. «No lo sé», confesó. «Pensé que había pasado página, pero volver a verla hoy ha despertado cosas que creía enterradas. Pero Celeste, eso no cambia mis sentimientos por ti. Eres mi esposa, y quiero que nuestro matrimonio funcione. Incluso si ella fuera libre, incluso si te quisiera». La voz de Celeste ahora era pesada de dolor, y Alejandro se dio cuenta de que su esposa estaba sufriendo más de lo que quería mostrar. «Celeste, por favor, no me pidas que responda a preguntas hipotéticas. La realidad es que tú eres mi esposa. Elena tiene su propia vida, y todos tenemos que aprender a coexistir por el bien de Clara». «No estás respondiendo a mi pregunta», insistió Celeste, «porque ya sabes la respuesta, ¿no? Si esa mujer te tendiera la mano, la tomarías sin dudarlo. Renunciarías a mí, a nuestro matrimonio, a todo lo que hemos construido juntos». Su voz se quebró en las últimas palabras, y el corazón de Alejandro se hundió. No quería lastimar a Celeste, pero tampoco podía mentirle. «No sé lo que haría», dijo sinceramente. «Todo esto es demasiado nuevo, demasiado abrumador. Necesito tiempo para entender lo que siento, para ver a través de mis sentimientos. Pero Celeste, te prometo una cosa. Seré honesto contigo. Si mis sentimientos cambian, si me doy cuenta de que no puedo ser el marido que mereces, te lo diré. No mereces que te mientan, ni que alguien se quede contigo por lástima». Ella lo miró fijamente, y él vio una sucesión de emociones pasar por sus ojos. Dolor, ira, resignación, pero también una forma de respeto por su honestidad.
Eso es todo lo que puedo pedir, dijo finalmente. Honestidad, incluso si la verdad duele. Se levantó y se fue a la cama, sus movimientos lentos y cansados traicionando el agotamiento emocional del día. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó, al ver que Alejandro no se movía. En mi estudio, respondió. Creo que ambos necesitamos espacio para pensar. Celeste asintió, agradecida de que él no fingiera que todo estaba bien entre ellos. Buenas noches, Alejandro, dijo, mientras se deslizaba bajo las sábanas. Buenas noches, Celeste, y gracias. ¿Gracias por qué? Por ser tan amable con Clara esta noche. Pudiste haber sido fría u hostil, pero fuiste maravillosa con ella. Eso significa mucho para mí. Celeste le dio una sonrisa triste. Ella no tiene la culpa de todo este lío, y además, ¿cómo podría alguien no amarla? Con esas palabras, apagó la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad. Alejandro se quedó quieto por un momento. Luego salió de la habitación en silencio. Fue a su estudio, una habitación que había habilitado en una torre de la finca que le servía de refugio cuando necesitaba pensar. Las paredes estaban forradas de libros y un gran ventanal daba a los jardines iluminados por la luna. Alejandro se sentó en su sillón de cuero y miró hacia la noche, tratando de hacer un balance de este día que lo había cambiado todo. Era padre. Este pensamiento lo llenaba de una alegría que nunca antes había sentido, mezclada con un terror aterrorizado ante la idea de que su hija estuviera enferma. Clara era todo lo que siempre había soñado en una hija: inteligente, divertida, entrañable, curiosa por todo. En solo unas pocas horas se había apoderado por completo de su corazón. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla, incluso dar su propia vida si era necesario. Y Elena. Volver a ver a Elena fue como un golpe en el estómago. Todas las emociones que creía haber superado habían regresado. Amor, deseo, arrepentimiento, culpa. Estaba aún más hermosa que antes, pero sobre todo, había adquirido una fuerza y una madurez que la hacían aún más cautivadora. La forma en que había criado a su hija sola, la forma en que enfrentaba la enfermedad con coraje, la forma en que había venido a verlo a pesar de su doloroso pasado. Todo ello exigía su admiración, y Celeste, su pobre esposa, que se encontraba atrapada en una tormenta que no había visto venir. Alejandro la amaba sinceramente, pero estaba empezando a darse cuenta de que su amor era quizás más afecto y respeto mutuo que una verdadera pasión. Celeste merecía algo mejor que un marido que soñaba con otra mujer. Pero, ¿cómo podía decírselo el día después de su boda? ¿Qué harías tú en el lugar de Alejandro? ¿Qué crees que sucederá a continuación? ¿Crees que su matrimonio con Celeste podrá sobrevivir? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir esta apasionante historia.